¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Las sillas baratas del fondo escuchan bien? Genial. Les aclaro que me trajeron engañado. No sé, estoy buscando a Eduardo, que no lo veo, porque me dijo que venía a hacer un asado. Y no sé cómo terminé en esta suerte de dar una charla, de las cuales no esperen aprender nada porque no les va a pasar. Pero bueno, primero quiero agradecerle a la organización por haberme invitado, quiero agradecerles a ustedes por dejar de comer esa tan rica comida que nos sirvieron a mediodía y darse un tiempito para escucharla. Mi nombre es Chiche, acá no lo tengo que explicar. He transitado por algunas conferencias en Latinoamérica. Les pido que traten de imaginarse que no soy ni el hombre araña ni el dragón rojo, sino que más bien soy el encapuchado y el otro encapuchado, y cuando no estoy encapuchado puedo dar una conferencia como la de arriba. ¿De dónde vengo? Perdón. Hoy Juan Carlos me dijo una cosa importantísima en su primera charla. Ninguna charla de ciberseguridad que se precie de tal no debe comenzar sin un disclaimer. Yo lo que les voy a pedir es que se tomen un minuto para leer este disclaimer, porque de esto va a ir la charla. Aplauso. En estos 30-35 minutos vamos a tratar de centrarnos en esta frase que está acá: paciencia y cariño, porque de eso va la charla. No es una charla técnica, es una charla que es un pedido de ayuda, porque estamos mirando solo hacia un lado. Y acá tenemos muchos expertos del sector en ciberseguridad y estamos mirando solo hacia el mundo empresarial. También tenemos que darnos vueltas un poco o un poquito y mirar hacia nuestras familias. Y de eso es lo que va a hablar. Vengo de la ciudad de Montevideo. Si no lo saben, dato anecdótico, hasta hace unos años era el viaje más largo que tenía Copa. Digo, a pesar de que parece, cuando uno mira el mapa, de que Buenos Aires queda más al sur, no. Nosotros estamos, Montevideo es la capital más al sur, por eso es el viaje más largo. Puedo agregar que somos más lindos que los argentinos, pero eso es aparte. Como buen uruguayo, 3 grandes pasiones. El fútbol. Nos fue muy mal en este mundial. Yo por suerte tengo doble nacionalidad y también soy español, así que si quieren aplaudir porque fui campeón, háganlo. El mate. Alguien me preguntaba ayer si los uruguayos venimos con el posatermos. Casi todos sí, yo no, yo vine fallado, tomo café. Y la tercera gran pasión, que es lo que creí que me habían invitado, es a un asado. Y se ha vuelto tanto una pasión el asado que hasta tiene su propia página. Y este año estamos anexando al 5º país de Latinoamérica que hace el asado al lado de una conferencia de Infosec o ciberseguridad. O sea que ustedes están rankeando en el 5º lugar. Esta tradición... Después se van a ver en la foto. Esta tradición que comenzó hace más de 10 años en Buenos Aires, donde se celebra una pequeña conferencia que creo que se llama Ecoparty, que es muy pequeña, nosotros empezamos haciendo un asado. 10 venezolanos radicados en Buenos Aires y 20 uruguayos que cruzábamos a la conferencia. Al segundo año ya fuimos algunos más, algún peruano, algún chileno. Por los 2 primeros años prácticamente no aceptamos locales, o sea, argentinos no había. Y hay una suerte que fue creciendo hasta que llegamos al punto top. Ahora el comité ya tiene un comité organizador. Antes lo hacía yo solo, pero el comité me tiene censurado porque llega al top hace 2 años de invitar a 250 personas. Entonces tiene mucho miedo de que se me vaya de mambo y que no tengamos cómo darle cabida a los que puedan concurrir. Como dice, que no se nota mucho, es la reunión que no se anuncia, esto se transmite de boca en boca, en Ecoparty en Buenos Aires, y te enterás o no te enterás. Si te enterás vas a ir. Y ese viejo adagio de lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, lo que pasa en el asado
queda en el asado. Si pueden ver a través del humo, van a ver a alguna persona conocida en un asado. Pero hablemos de tecnología. Bueno, como decía el skill que leyó amablemente la maestra de ceremonias, tengo más de 40 años de trabajar en tecnología. Y voy a ser autorreferencial para contar la historia de la tecnología, o por lo menos de la que me tocó vivir, a mis jóvenes 60 y algo de años. Cuando yo empecé a estudiar, no se estudiaba carreras de TI porque no existían. O sea, lo que enseñaban y lo más cercano a la tecnología era la electrónica. Y yo empecé con esta tecnología. A mí me llegaron a enseñar esto, tecnología de válvulas. Digo, por suerte duró poco tiempo y enseguida vino el transistor. Esto es la tecnología mediados de los 70. Por suerte lo miniaturizaron rápido y ya para principios de los 80 aparecieron los integrados. Por suerte. Y eso permitió que tuviéramos la tecnología actual de miniaturización que nos permite tener un componente tan importante como un teléfono en nuestro bolsillo con una capacidad mucho más grande que la que tenía la computadora del Apolo 11. Y en esa suerte de carrera tecnológica que yo estaba haciendo, terminando, entré en el mundo del retail. ¿Alguien sabe lo que es el mundo del retail? Es la tecnología aplicada a la venta al minoreo. Todo lo que ustedes ven en las grandes superficies, en los supermercados, de cajas registradoras, de cajas automáticas, de consultores de precios, y todo eso es en la tecnología que yo me inicié. Cuando yo comencé en esto era muy divertido porque era una tecnología que estaba sufriendo la transición entre las máquinas mecánicas, las registradoras mecánicas y las electrónicas. Después esa transición fue creciendo y se fueron volviendo equipos más complejos, redes más complejas, y con la evolución llegamos a los pagos electrónicos. La empresa en la que yo trabajé durante 40 años, en un momento de esa evolución, instaló un switch de transacciones financieras. Ese switch era con pagos electrónicos y con toda la seguridad adyacente que tenía que tener. Y eso me llevó al mundo de las PCI. ¿Conocen PCI, no? Y la han sufrido también, ¿no? Las auditorías. Levante la mano quien sufrió una auditoría de PCI. A unos cuantos, y les duele. También tuvo una cosa buena haber hecho eso. Me llevó a las conferencias de ciberseguridad, que eran muy distintas y muy diferentes a las que yo estaba acostumbrado a ir. Eran conferencias en las que los ponentes los ponían las empresas interesados en vender tal o cual producto. Y acá era una manga de salvajes, como todos los que tenemos acá, divirtiéndose, que me permite a mí estar con este atuendo hoy, con este outfit, frente a ustedes. Y por ahí transité por esas conferencias de Latinoamérica, hasta que un día me di con una conferencia en Uruguay. En el año 2016, en el marco de una conferencia que se hizo en la ciudad de Montevideo, en la alcaldía, escuché por primera vez el relato que me llevó a armar esta charla. Había un policía, Uruguay tiene recién hace 2 años instaurado una ley de cibercrimen, antes los delitos eran asimilados, y voy a hacer una puntuación. En mi charla tampoco van a escucharme decir ciberdelincuentes. Para mí son delincuentes a secas. No tienen nada de romántico ser ciberdelincuentes. Son personas con malas actitudes, personas que no tienen problema en vulnerar a otras. Entonces, jamás voy a decirles de esa manera. Y no le veo ningún valor. En esta conferencia, este policía, que era en el año 2016,
dijo algo que en principio yo no entendí mucho. Dijo, ustedes no saben lo importante que es para don José o doña María su cuenta de Facebook. Y en ese momento yo no entendí. Otra de las cosas que nos pasa a los uruguayos es que somos un pueblo de migrantes, tanto de venida como de salida. Hemos tenido a través de los años y de la economía y los problemas internos, gente que se ha tenido que emigrar a otros países buscando soluciones económicas. Hoy hay más contactos de cercanía por las comunicaciones que tenemos. Pero en ese entonces, en 2016, no estaba tan expandida las comunicaciones y de repente para don José o doña María su cuenta de Facebook era el contacto con su familia en otro país. Era la forma de ver crecer a sus nietos. Era la forma de ver cómo estaban sus hijos. Era la forma de cómo ver a su familia progresar. Y cuando lo que perdían era el vínculo con su familia. Que eso es la más importante que lo que se dijo en esa conferencia, que empezaba, 2016, a aparecer los primeros casos de ransomware, empezaba en ese año a aparecer lo que era el cobro con monedas, con las criptomonedas, como el Bitcoin, y empezaba a despegar. Pero en ese momento yo me quedé con eso, criptomonedas, ransomware. Y a esto pasó de largo, no le di importancia. Hasta que con el tiempo empecé a entender, tal vez porque me fui poniendo más grande, de que eso era una realidad muy impactante a los ojos de cualquiera. Propongamos un caso. Yo les voy a contar. Las dos franjas más atacadas etarias de nuestra gente son los adultos mayores y los jóvenes hasta 24 años. Esas son las dos franjas más atacadas por el fraude. ¿Pero qué es ser adulto mayor? ¿Qué se pueden imaginar ustedes que es ser adulto mayor? Según la organización, para poner una línea base, según la Organización Mundial de la Salud, ser adulto mayor es cualquier persona que tiene 60 años o más. Esa es su línea base. Ahora esto va cambiando y es importante tener en cuenta que cambia de acuerdo a las condiciones del país y tal vez algunas condiciones laborales. Si yo les pregunto quién es esta señora que tiene 70 y pico de años, creo que en la región es conocida, Verónica Castro. Si yo le pregunto quiénes son los señores de arriba, que es el Club de las Cabezas Blancas, posiblemente no conozcan a alguno o a uno de esa foto. Salvo quien les habla, que es un adulto mayor, los otros son expertos de ciberseguridad. Así que piensen muy bien si se van a dedicar a esto, porque van a quedar así con los años. ¿Qué nos pasó? También vivimos el movimiento hippie. ¿Y por qué lo digo? Porque para los tiempos que vivimos, la filosofía hippie tenía 2 o 3 principios que hoy serían de mucha valía. El primero, eran pacifistas. Este movimiento nace porque en Estados Unidos la gente no quería ir a una guerra. El segundo, amor libre, que iba de la mano de ser pacifista. Y el tercero, comunidad. Y en una suerte de licuadora, este señor, que se llama Richard Stallman, juntó todo, cambió el amor libre por software libre, cambió la comunidad por comunidad y tenemos Linux. O sea que el Linux tiene sus raíces en el movimiento hippie. ¿Qué vivimos también? La llegada del hombre a la luna. Y esto fue espectacular porque lo vivimos casi en una magnitud presencial, porque fue una transmisión en blanco y negro. Después vendrán los conspiranoicos que dirán que sí o que no, que fue verdad o mentira, pero lo vivimos. Y para nosotros esa fantasía nos llevó a pensar que podíamos viajar a las estrellas. Y vivimos esas series y las vivimos con pasión. Por suerte, pudimos contagiarles a todas estas nuevas generaciones ese interés. Y hoy tenemos este año la suerte de haber enviado a Artemis II a orbitar la Luna en una tripulación humana. ¿Y qué les podemos dejar? El sueño de que vuelen con las nuevas generaciones a las estrellas. Pero también
vivimos el primer PC. En 1981, en el Waldorf Astoria de la ciudad de Nueva York, IBM presentó su primer PC. Y eso hizo un giro en todo lo que era el manejo de tecnología. Porque los equipos que existían hasta ese entonces eran mainframe de gran porte, que algunos todavía siguen funcionando, porque el 90% de la banca electrónica del mundo está en mainframe, y de ese 90 y pico por ciento, el 90 y pico por ciento está programado en COBOL, por eso el programador COBOL es tan importante, al menos que la IA lo reemplace, y con esto dio cabida a que las empresas pudieran absorber tecnología a un costo menor, y se empezó a masificar. ¿Y cuándo nos dimos cuenta? En el año 2000. Cuando llegamos al año 2000, tuvimos el primer encontronazo con la realidad. Porque venía el back del año 2000. Los aviones iban a dejar de volar, los aeropuertos iban a colapsar, los hospitales iban a tener una caída de sus sistemas, y por suerte quedó en una anécdota. No pasó nada. Salvo que yo estuve de guardia del 31 a las 11 de la noche hasta el 1 a las 2 de la mañana. Salvo esa situación, no pasó nada. ¿Pero qué pasó? Unos años más adelante, a alguien se le ocurrió este maravilloso invento, o este segundo hito tecnológico, que son los teléfonos celulares, o los smartphones. Y les cuento, qué maravilla que tenemos hoy en nuestros bolsillos equipos que pueden tomar fotos, que pueden grabar videos, que nos permiten navegar por internet, que podemos usarlos en redes sociales. Y les voy a dar una novedad. Sirven para llamar por teléfono también. Ustedes pueden hablar con alguien. Hay una parte ahí que está en verde, que tiene unos numeritos que si discan, alguien los atiende del otro lado. Es importantísimo, estoy seguro que no lo sabían. Seguro que todos conocían la linterna, pero que podían hablar por eso, no. Y por suerte lo teníamos, porque si no, el peor flagelo de la humanidad en el siglo XXI hubiera sido catastrófico. Porque el coronavirus nos agarró en una posición diferente, porque teníamos tecnología para suplir las necesidades inherentes a todos los seres humanos. Y eso permitió que muchos de nosotros siguiéramos trabajando, permitió que muchos de nosotros siguiéramos comunicándonos y dejó algunas cuestiones que ya están instaladas, como el teletrabajo o como las videollamadas. Entonces tenemos un mundo rodeado de tecnología que tenemos que asimilar todos los días. Ahora estamos en los primeros pasos de la IA. Pero ¿cómo lo medimos a ese mundo? ¿Cómo sabemos cómo es nuestro mundo? Según Report Total, de los 8.250 millones de personas del mundo, el 70% utiliza un celular, el 73% utiliza internet y el 68% utiliza una red social. Eso es nuestra forma de comunicarnos hoy en día. ¿Qué pasa con Panamá? Lo que pasa en otras regiones. El 106% de esa gente, que son ustedes, 4.850.000, está conectado a través de un smartphone. No quiere decir que todos estén conectados, quiere decir que más de uno en esta sala tiene dos. Por favor, que levanten la mano los que tienen dos. ¿Se dan cuenta porque tienen un porcentaje más alto que de personas? Nosotros nos pasa lo mismo, pero con las vacas. Nosotros somos 3 millones de uruguayos, 6 millones de vacas. El día que las vacas voten y se pongan de acuerdo, nos echan a todos. Pero en este mundo tecnológico, yo les voy a mostrar lo difícil que es para un adulto mayor comprar comida. Abuelo, ¿quiere aprovechar alguna promoción? Tenemos 2x1 en turrones, 3x2 en pilas o en apósitos adhesivos. No pretendas venderme boludeces, por favor. ¿Me das bolsitas? No damos más bolsitas. ¿Y por qué no dan bolsitas? Porque está prohibido por ley dar bolsitas que no sean biodegradables. ¿Y cómo llevo todo esto? Tenemos envío a domicilio, ¿le sirve? Bueno, otra alternativa no veo.
salvo que los productos leviten y me sigan. ¿Envío a domicilio sí o no? Sí, querida, sí. Perfecto. El total es 38.718,10. ¿Tiene tarjeta de puntos? No sé, decime vos, ¿tengo? No, no tiene. ¿Va a pagar con tarjeta de crédito, débito o efectivo? Crédito. Bueno. A ver, este. ¿Quién es Celsa Beatriz Chamorro? Mi empleada, que en paz descanse. Ah, bueno, lo siento, pero la tarjeta tiene que estar a su nombre. A ver. Ah, esta entonces. Fondos insuficientes. ¿Efectivo? No, ¿no? No, no llego. No, claro. ¿Débito? Débito sí. Bien. Sí, ahí está. Toma esta. Ahí estamos. ¿Y qué hago con esto? El PIN. ¿El PIN? Sí. No me voy más de acá. Pero señora. Yo no tengo todo el día, ¿eh? El PIN. 4 dígitos. ¿No se los acuerda? No es que no me lo acuerde, no lo sé. Mi empleada se encargaba de esto. ¿Qué pasa el que sigue si no puede pagar? Me está demorando la fila, abuelo. ¿No tiene billetera virtual? No, tengo esta billetera que es analógica, nada más. Bueno, en su celular, si tiene bajada la aplicación Abonap, puede escanear el código QR y ahí paga. Que no tengo celular, ni aplicación, ni nada. Hagamos esto. Usted vaya al cajero automático, retire el efectivo. Si quiere, le separamos las cosas y lo esperamos acá, abuelo. ¿Le parece? Y dale, con lo de abuelo. Filma. Es verdad que tengo una hija, y esa hija tuvo hijos con un tipo que era un boludo. Así que tengo nietos, pero para vos no soy abuelo. ¿Qué vieron en este video? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Empatía? ¿Gente teniendo paciencia y cariño? ¿Por qué nos pasa a los adultos mayores esto? ¿Por qué somos tan vulnerables? Porque desconocemos la tecnología. Nosotros no nacimos con tecnología, la tuvimos que asumir a prepo. Porque somos más confiados. Cuando yo digo esto en la charla, siempre empecé pensando que era una realidad única de Uruguay, en los 60, en los 70, tal vez hasta mediados de los 80. Por cada barrio había 3, 4 teléfonos, no más, teléfonos normales, de cable, le estoy hablando. Y el vecino que tenía el teléfono era como el telefonista del barrio. Lo que hacía era, cuando uno aplicaba un trabajo, como referencia daba ese teléfono. Entonces el vecino ya sabía, el que tenía el teléfono, que había aplicado el trabajo. Entonces atendía primero y decía, sí, lo voy a buscar. Y capaz que corría 60, 70 metros para traer a una persona a hablar. Yo pensé que esta realidad solo pasaba en Uruguay. También a través de esa comunicación, el vecino sabía cuando había un nuevo integrante en la familia o cuando algún integrante de la familia nos dejaba. Y era un poco el que hacía de psicólogo de cada situación. Y vuelvo a decir, yo pensé que solo pasaba en Uruguay. Y cada vez que doy esta charla, los que peinan canas, que son mayores, con la cabeza hacen que sí. O sea que no solo pasaba ahí, pasaba en Argentina, pasaba en Chile, pasaba en Guatemala. Y tal vez alguno acá pueda recordar si no pasaba en Panamá. Somos más confiados porque quien nos llamaba tenía nuestros datos para llamarnos, no como ahora, que no los tiene y quiere atender, que nos llaman. Entonces, como tenemos eso impreso en nuestro ADN, siempre vamos a atender en forma confiada. Y lo otro que nos pasa, que es ley de vida, es que nos vamos poniendo grandes. Perdón. Es que también somos la generación de contacto, porque nosotros éramos de los niños que jugábamos en la calle con otros niños. Yo tengo 2 hijos, el menor tiene 23 años, durante parte de su niñez y su adolescencia tuvo como 10, 12 amigos. Y todas las noches y todas las tardes jugaban con él, yo nunca conocía a ninguno, era a través de un medio electrónico. A veces pasa que tenemos jóvenes que están uno al lado del otro y le mandan un mensaje. Es más fácil hablarle y decirle lo que uno piensa.
Y también, como nos vamos poniendo viejos, que era el punto que iba, la vida nos va dejando de lado. Y está bien que sea así. Está bien que nuestros hijos hagan su propia vida, pero se nos va, de alguna manera, achicando nuestro entorno. Porque por ley de la vida se nos van muriendo nuestros amigos, nuestra familia más cercana. No los quiero hacer llorar, pero les estoy contando una realidad, para que hoy cuando lleguen a sus casas miren con paciencia y cariño a sus adultos mayores. Y esa sensación de soledad nos va aislando. Eso le da pie a lo que ustedes pueden ver a veces como estafas románticas, de por qué señoras mayores le pagan plata a algún actor famoso, a Brad Pitt o a alguno de los famosos, porque están en un estado de soledad. La familia no le puede visitar con el tiempo que necesita y no tiene con quién interactuar. Entonces prefiere creer una falsedad, aunque le cueste un dinero, que vivir en esa soledad. En el año 2018, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Estoy bien? Bueno, si no acelero. En el año 2018, en Estados Unidos se promulgó una ley federal de fraude anti adultos mayores. Como dijimos, la línea base son 60 años. Los americanos lanzaron esta ley en octubre y como son los padres de las estadísticas, en diciembre miraron el resultado y creyeron que estaban mirando mal. Y a partir de ahí generaron un reporte que cada año, que las cifras que voy a mostrar están anualizadas, cada año son brutales. Esto es el reporte del año pasado. Yo creo que hay datos que acá en Panamá son públicos. Yo no sé si el canal llega a facturar este número en un año. Y eso es fraude contra adultos mayores, solamente en el año 2025. ¿Saben cuál es el chiste? Que de la frontera de México a Tierra del Fuego, ningún país lleva un registro ni por víctimas ni por montos del dinero que están robándoles. ¿Y saben cuál es el otro chiste? Cuando uno le quita ese dinero a un adulto mayor, que capaz que fue porque era su idiosincrasia, trabajar toda la vida para tener un ahorro, para no depender de su familia, lo está vulnerando. Y lo está dejando en una situación de invalidez total, porque ahí sí tiene que empezar a depender de la familia para hacer su vida. Yo le pedí, por suerte, hace 2 años, como les dije al principio, que Uruguay liberó una ley de cibercrimen. Tuve la oportunidad de trabajar con el área de ciberdelincuencia de la Policía de Montevideo, que se llama AECA, quien hace las gráficas, y pude incidir en que hicieran una gráfica por adultos mayores en Uruguay, para que pusieran en la línea de fraude cuáles eran los montos. Y nos dio este resultado. En el 2013 hubieron 1.338 estafas en total, pero en el 2025 hubieron 26.000. Y si ustedes miran esta gráfica, en el 2024 empiezan a aparecer fraudes informáticos. Y eso tiene una lógica, porque hasta acá no había ley. Acá empezaron a separar los delitos. Y en el 2025 ya llegamos casi a más de la mitad de lo que se considera fraude. ¿Para qué es importante esto? Para que sepamos cómo crece la delincuencia. Cuando yo empecé la charla dije que esto era un pedido de auxilio. ¿Por qué el título es modalidad delictiva, estafas de siempre, engaños de hoy? Porque aunque les parezca mentira, la modalidad desde Alaska a Tierra del Fuego comienza siempre en una llamada telefónica. Y les voy a pedir de esta sala que levanten las manos los que conocen a alguna persona mayor que ha sido objeto de una estafa. Cuando vean el video, les voy a pedir que vean cuántas manos hay y qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo funcionan? No con IA, de la manera más simple.
Como decía bien hoy Juan Carlos a la mañana, hay que apagarte la razón y prenderte la emoción. Tu hijo tuvo un accidente, un accidente automovilístico, atropelló a una señora embarazada. Yo soy el abogado. Girame $10.000, porque voy a tratar de salvarlo. ¿Y qué va a hacer un buen padre, una buena madre, si los tiene a hacerlos? Girarlos. No va a pensar, va a querer rescatar a su hijo del terrible momento que está viviendo. Y si eso no funciona, puede pasar la otra situación. Hablo en nombre de tu hijo, soy empleado del banco. El dinero va a perder valor. Voy a mandar a un amigo, o voy a mandar al gerente del banco a retirar el dinero, o el oro va a desvalorizarse, porque lo vamos a cambiar. Y es exactamente el mismo pretexto, como vuelvo a decir, en inglés, en francés, en portugués, en español y hasta en quechua. Pero funciona. ¿Para qué lo van a cambiar? ¿Para qué van a poner IA? Fórmulas mágicas. Y hasta acá era la charla que yo venía dando. Y acá voy a hacer el punto de inflexión de algo que me pasó. Cuando yo daba la charla anterior, que después contaba estafas que pasaban en Estados Unidos, alguien me dijo, muy bien, muy linda la charla que das, muy lindo, nos contás cómo es ser grande, nos contás qué es ser hippie, nos contás de tecnología, pero ¿qué estás haciendo? Vos, ¿qué te estás haciendo para evitar esto? Y por suerte, tuve el inmenso placer de conocer una chica el año pasado, abogada chilena que vive en Uruguay, tiene un podcast que se llama La Rebelión de los Datos. Yo di una charla, en ese podcast hablamos de adultos mayores, de achicar la brecha digital entre los no nativos digitales, acercarlos a la tecnología. Entonces, a partir de ahí nació esta idea, que no es una idea con fines de lucro, es una idea de que de la misma manera que generamos awareness de usuario para las empresas, generemos capacitaciones para nuestra familia. Por eso era desde el principio un pedido de auxilio para todos los que están hoy acá. Lo que dice Holacam, lo que pretende ser Holacam, es un repositorio para que podamos ir nutriéndonos y generando nuevas prácticas. El tercer componente de este trío es un policía del interior de Uruguay que trabaja hace unos años achicando los problemas de fraude que se tienen en el interior. Y generó la metodología llamada Escudo. Escudo para ponerle un nombre. La E, escuchar las señales de alerta, la urgencia. Eso es lo que hace cualquier buen ingeniero social. La S, sospechar. La C, tal vez la más importante para decirle a nuestra familia, colgá, sin disculpas y sin nada, colgá. Usar un número de confianza para verificar, llegar a encontrar a la persona del otro lado, a través de role-playing, capacitarlos, hacer awareness familiares, organizar repasos para reforzar esos awareness, y con ese método, que está más explicado acá, vamos a ir tratando de bajar la cantidad de manos que hoy había en esta charla. La regla de oro, que a todas nuestras familiares nos tiene que quedar claro, colgá. Colgá, porque si seguís hablando vas a caer. O sea que es una metodología que se va a nutrir de las experiencias de todos ustedes y posiblemente la podamos ampliar y podamos hacerla referencial a toda Latinoamérica. El role-playing puede ser uno de los mejores puntos para poder probar con nuestra familia, decir, no te voy a llamar yo, te va a llamar alguien, o no decírselo y ver cómo funciona. Es como los clics de las campañas de concientización de los usuarios a través de phishing. Hacerlo organizado, en tareas repetitivas, porque esto necesita adiestramiento. ¿Y cuáles deberían ser las motivaciones? Y ya casi estoy llegando al final.
La primera y la más importante para todos. Funcional, disfuncional, todos tenemos una familia. Todos los que estamos acá, aparte de ser técnicos, tenemos una familia. La segunda, que es personal, yo les dije que venía de Montevideo, pero en realidad de Montevideo vengo de una cooperativa de viviendas que ocupa 4 manzanas. Es casi un lugar paradisíaco. Vivimos unas 1000 personas. Desgraciadamente, por lo que pasa en casi toda América Latina, inseguridades, tenemos que tener el área protegida y no abierta como era antes. Pero sí tenemos nuestros jardines, nuestros lugares, que son muy hermosos. Y dentro de lo que tenemos en la cooperativa, que fue lo que me llevó a mí a vivir ahí, es que tenemos una escuela, donde tiene 2 ejes transversales a la educación curricular. Uno es el cooperativismo, por ser cooperativa, y el otro es el cuidado del medio ambiente. Y en ese lugar de 1000 personas, en este lugar de 1000 personas, a principios de este año sucedió un evento un día. 2 personas mayores fueron vulneradas en el mismo día. Una, casualmente, era la directora de la escuela que yo le mostré durante muchos años. A esa señora la llamaron de parte del hijo, le dijeron que la plata iba a perder validez y que todo lo que tuviera de valor se lo diera a una persona que iban a mandar. Más allá del valor intrínseco que podía tener lo que la señora entregó, había muchos valores sentimentales, porque el delincuente le hizo sacar hasta la alianza, la señora es viuda, porque no le salía y le dijo, con jabón, vaya al baño, póngale jabón que va a salir, y se llevó hasta la alianza. El otro caso que a mí me motivó a dar esta charla, esta segunda parte de la charla, fue una señora que la llamó también el mismo día otro delincuente, le dijo que el hijo había tenido un accidente con una persona embarazada, que tenía que resolver, que era el abogado, que tenía que resolver ese hecho. Le dijo cuánta plata tenía en el banco. La señora, sin pensarlo, transfirió. Además de eso, le hizo sacar 2 créditos más, muy onerosos, porque se pueden sacar en forma online los créditos. Y eso quiere decir que ni siquiera las instituciones nos están protegiendo, porque deberían tener algún protocolo de resguardo para que eso no pasase así tan rápidamente. Exacto. Y la señora, después que se dio cuenta de todo lo que había vivido, le dijo al hijo, hicieron las denuncias y al otro día se autoeliminó. O sea que, para mí, mi motivación es que tienen caras las cosas que yo veía como una gráfica y estadística. Y si todo eso no alcanzara, en la ciudad de Florencia, la basílica más antigua, tiene sobre una tumba un fresco de la Santísima Trinidad y debajo un esqueleto con una frase que dice, yo fui lo que tú eres, tú serás lo que yo soy. Todos vamos a llegar a adultos mayores. Gracias.